buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 18 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La señora Dilma Rousseff en el abismo. Otro gobierno de izquierda que cae en Suramérica. Después del foro de Sao Paulo, llegaron los gobiernos de izquierda. Unos que se presentaron como tales ante los electores y ganaron. Otros que presentaron de otra manera y engañaron a los electores, como pasó con Juan Manuel Santos, que hizo una campaña de derecha y terminó entregándose a la izquierda total. Pero todos estos gobiernos están siendo derrotados, todos. Ayer le tocó el turno a Dilma Rousseff en el Brasil. Más de 2/3 partes de los votos suficientes para llevarla a juicio ante el Senado de la República, donde bastará una mayoría simple para que tenga que abandonar el cargo y para ponerla a disposición de los jueces del Brasil por corrupción. Los países parece que aceptan todo, hasta la pobreza, menos la corrupción. Y a propósito de lo que resisten los países, el caso de Venezuela es inaudito. Hemos tenido conocimiento, escúchenlo bien, de que hay mucha gente en Venezuela que se está alimentando de la comida para los perros. Que es una comida, son cereales, pero es comida para los perros. La gente se la está comiendo para sobrevivir. No tiene alternativa. Y eso ocurre en el país más rico de América Latina. ¿Qué hay en Venezuela en materia de régimen de terror? ¿Cuál es la fuerza bruta que le impide a un pueblo levantarse para exigir otro destino? La gente prefiere comer comida para perros antes que levantarse. En Colombia no hay agua en San Andrés, pero tampoco hay agua en Santa Marta. Los problemas terribles del desabastecimiento de agua. Un gobierno que no hizo nada, ni por la energía, ni por el agua, ni por nada. En Venezuela, a propósito de carencias, el gobierno declaró un puente energético, de ahorro energético en Venezuela. Como el martes es festivo, los venezolanos están trabajando hasta el jueves porque el viernes no están trabajando para hacer puentes viernes, sábado y domingo. Entonces el puente se hizo viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Prácticamente otra semana como la Semana Santa. En Semana Santa Maduro despachó a todos los venezolanos para sus casas. Ahora los vuelve a despachar con motivo de este puente de ahorro energético. En el país que tiene más recursos energéticos en el continente y uno de los que tiene más recursos energéticos en el mundo entero. Esos son los gobiernos de extrema izquierda. Ese es el socialismo del siglo XXI, caros amigos. Los alcaldes del Quindío se fueron de fiesta a Barcelona, muy orondos, muy festivos, muy alegres, posaron ante las cámaras en Barcelona, dando vueltas por las Ramblas, por todos los lugares turísticos de Barcelona, por cuenta de la gente del departamento del Quindío. No hay derecho, no hay derecho. Tiene buen trabajo el Procurador General de la Nación. A propósito, mañana martes deberá hacerse la votación sobre la deplorable ponencia de la magistrada Araujo. Es tan mala
es tan mala, es tan pobre, que esa ponencia se ha vuelto la principal aliada del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Mañana sabremos qué pasa. El Papa Francisco habló de los refugiados en Lesbos, la isla griega, y dijo: son personas, son nombres, son historias, no son números. Hay que tratarlos como a seres humanos. Cada uno es una persona, es un nombre, es una historia. Están exhumando los restos de Rodrigo Lara. ¿Por qué lo tienen que hacer con aparato? ¿Por qué lo tienen que hacer con publicidad? ¿Por qué tienen que hacer un espectáculo para todo? A la Fiscalía se le prendió el sentido del show que tiene el gobierno de Santos. Eso no hay derecho. La familia está legítimamente indignada, no por el hecho en sí mismo, que está bien que se practiquen todas las pruebas que haya que practicar para llegar al fondo del asunto y saber quiénes fueron los criminales, los que cegaron la vida de Rodrigo Lara Bonilla, el hombre que primero se enfrentó a las mafias del narcotráfico y que entregó su vida. El presidente Belisario Betancur lo dejó matar, no lo protegió, no entendió la gravedad del asunto o no la quiso entender. Rodrigo Lara Bonilla, que se sepa qué fue lo que ocurrió con su asesinato, quién lo asesinó, pero que no se haga espectáculo en torno de un hecho tan doloroso, tan duro, como la exhumación de unos restos. Minchi Rinchi Iragorri pide garantías para hablar con José Félix Laforí. Eso faltaba. El gobierno pidiendo garantías. ¿Qué es lo que sucede? Que los ganaderos están unidos como un puño. Están unidos en la defensa de sus derechos, del Fondo Nacional del Ganado, de lo que Fedegan ha hecho. Están defendiendo Friogán, que es una inversión gigantesca que ellos hicieron y que ha tenido dificultades porque el gobierno no hace cumplir las normas en materia de comercialización de carne. Eso es lo cierto. Y Minchi Rinchi, enfrentado con ellos, como lo dijo en unas famosas declaraciones en Fedegan, que tal vez las hizo sin tener plena conciencia de que estaba saliendo al aire. Y entonces ahora cree que el problema es personal suyo con José Félix Laforí, y el problema es con todo un gremio, con centenares de miles de ganaderos de todos los tamaños que a lo largo del país están clamando porque se respeten sus derechos. Y a propósito, se están defendiendo de la famosa ley de restitución de tierras. Hoy hablaremos con el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, para que nos explique cuáles son los riesgos reales que tiene un comprador de tierras en Colombia y cuál es el riesgo real que tiene un propietario de tierras para resultar expropiado en sus bienes por un proceso de esos que se están iniciando por el doctor Sabogal y por el cura Giraldo y por el cura de Rú y por los promotores del ataque a las tierras en Colombia. Las FARC dicen que no tienen un peso. Si no tienen un peso es porque el gobierno está negociando con los que no debe negociar. Mientras tanto, The Economist, la revista más seria del mundo, calcula su fortuna al año 2012 en más de 10.000 millones de dólares. Y cuando las FARC insisten en que eso es falso y en que no tienen con qué montar en bus, el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, y actual jefe antinarcóticos de la Secretaría de Estado, les dice que tiene noticias bastante concretas
sobre los sitios donde está el dinero. Ese dinero del que sabe tanto Simón Trinidad. Y por eso su efigie, y por eso el reclamo para que les devuelvan a Simón Trinidad, porque él ha dicho que mientras no salga de la cárcel, no contará cuáles son las claves, cuáles son los testaferros, cuáles son los bancos. Y ante más de 10.000 millones de dólares, cualquiera se preocupa. Las FARC también. Terrible terremoto en la costa norte del Ecuador. Espantoso terremoto. Están apareciendo muertos por todas partes. Son centenares de muertos, son centenares de heridos. Nadie sabrá de qué dimensión fue la tragedia, sino cuando se logre remover los escombros y cuando se logre llegar a lugares que quedaron incomunicados porque las carreteras se levantaron, los puentes quedaron destrozados. La calamidad del Ecuador es una calamidad gigantesca. La reunión de la OPEP en Doha. Eso se veía venir, porque es un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, que no se pueden ver, porque pertenecen a las sectas de los chiíes y de los saudíes, y se odian. Entonces Arabia Saudita dice, ¿quieren que yo congele mi producción de petróleo? ¿Y qué va a hacer Irán? E Irán dice, yo no congelo mi producción de petróleo. Yo necesito vender todo el petróleo que pueda para financiar mis programas de seguridad. Arabia Saudita replica, en ese caso yo tampoco congelo nada. La reunión de Doha no terminó en nada. Los técnicos, los expertos, prevén que eso significa una caída en el precio del petróleo y que eso significa un aumento en el valor del dólar. Ya el petróleo empezó a caer, el WTI está por debajo de $40, había llegado a estar a $42 el barril. Ya veremos qué significa finalmente el fracaso de Doha. Lo miraremos en dólares y en centavos. La historia infinitamente dolorosa del alcalde de Bucaramanga con su hijita. 12 años de tortura. Fue secuestrada, se la robaron, se la robó el ELN y al parecer la negoció con las FARC para tratar de sacarle dinero al actual alcalde de Bucaramanga. Él se negó a la extorsión y el resultado es que su hijita sigue en las filas de las FARC. Esas son las FARC, señores, las que se roban las personas, las que las secuestran y se las llevan tal vez para siempre. Esas son las FARC, con las que Juanpa está negociando el porvenir de la República. ...500 sismos en el sudeste del Japón. Tenemos casi simultáneamente el terrible terremoto que azotó al Ecuador y esta sucesión casi interminable de terremotos que está golpeando el sudeste del Japón. Hay inundaciones muy fuertes en Santiago de Chile sobre el río Mapocho. El río Mapocho se desbordó, es el río tutelar de Santiago, e inundó gran parte del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, hay inundaciones muy fuertes en Uruguay y estamos apenas en los comienzos del otoño. El verano llega hasta marzo en el sur y empieza el otoño. Marcha contra el odio en Bruselas. Uno no sabe esta marcha contra quién es. Es marcha contra el odio. Entonces debería ser una marcha contra los que practican el odio como si fuera una religión. Los bárbaros del Islam que creen que su fe los impele a odiar a todas las personas del género humano que no forman parte
del Islam. El frágil cese de hostilidades en Siria. Ayer hubo enfrentamientos en Alepo. Alepo es el centro de resistencia más importante de los opositores de Bashar al-Assad y hubo 22 muertos en medio de un cese de hostilidades que fue promovido por el señor John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, a propósito, hay grande alarma porque los científicos han dicho que sería posible que en este verano hubiera dentro del territorio de la Unión brotes de Zika. Las autoridades sanitarias han sido puestas en emergencia. Todavía estamos lejos del verano, pero ya las autoridades están en guardia porque el Zika tiene unos efectos devastadores. Es un bicho cuya capacidad de agresión no ha sido suficientemente analizada todavía. Y hoy en la historia, año de 1491, don Fernando el Católico emprende con sus ejércitos la marcha sobre Granada, el último bastión de los musulmanes en España, después de 8 siglos de dominación. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues José Luis Perales sigue llenando conciertos, no crea. Por donde va, eso se pelean por disfrutar de sus conciertos. Y en el chat estaban alabando mucho esa canción. Qué bella canción, dicen nuestros oyentes. Me alegro. Así comenzamos esta mañana para hablar de muchas cosas. Primero, para lamentar el terremoto del país vecino. Y para hablar de política, como siempre, hay mucho que decir. Y si hay algo que le duela a las FARC, yo creo, no sé qué piensan ustedes, es que le metan la mano al bolsillo. Eso quedó claro después del artículo de la revista The Economist, donde calcula la fortuna de las FARC en 33 billones de pesos, es decir, 10,5 billones de dólares, lo que produjo la reacción airada de las FARC, que vía Twitter salió a desmentir a la prestigiosa publicación y a decir que esas cifras son imaginarias, y es posible porque son cifras del 2012, deben ser mucho mayores ahora mismo, sobre todo con el aumento en los cultivos de droga. Es obvio que las FARC deben tener más dinero. Esta negativa coincide con la del propio presidente Juan Manuel Santos, quien la semana pasada salió a decir que aunque han buscado, por ahora, no han encontrado ni un solo peso de las FARC. A decir verdad, ese cuento pues no se lo traga nadie, ¿no? Y a las mismas FARC se les nota el nerviosismo cuando niegan enfáticamente su fortuna e insisten con desesperación en la liberación de Simón Trinidad, el narcoguerrillero que necesitan no para contar fusiles, como ellos dicen, sino para entregar claves y nombres de testaferros bajo los que están las ingentes fortunas de las FARC, producto del secuestro, de las extorsiones, del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Usted explica esto muy bien en su artículo de Las dos orillas, se lo recomendamos, para que le echen un vistazo y vean cómo son las cosas. Pero ¿cómo será la desesperación de las FARC que ante las críticas a su proceso, ellos que son conocidos por perseguir a la Iglesia y burlarse del catolicismo, le piden ahora al Papa Francisco que interceda ante las amenazas al proceso de paz? Es decir, que no le metan las manos al bolsillo, como si el mundo fuera tan ingenuo y se creyera el cuento de que las FARC no tienen dinero escondido. Pregunto, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Juan Manuel Santos en este asunto? ¿Cree de verdad que con salir a decir que han buscado pero que no han encontrado, ahí queda solucionado el asunto? ¿Por qué las FARC le piden ayuda ahora al Papa cuando las FARC no creen en la Iglesia? ¿Y cuál es la verdad detrás de esa obsesión por liberar a Simón Trinidad? Pregunto. Sí, Montserrat, cuando se olvidaron de Sonia. ¿Usted se acuerda que Simón Trinidad y Sonia fueron extraditados a los Estados Unidos al mismo tiempo? Sonia era mucho más guerrera que Simón Trinidad.
mucho más fuerte, mucho más decisiva en el manejo de los asuntos de las FARC en el Comando Sur. Y a Sonia la mandaron para los Estados Unidos y nadie se acuerda de ella. Sí, pero en cambio a Simón Trinidad le sacan efigies, hacen exigencias, esto tiene que ser con Simón Trinidad, no habrá paz mientras Simón Trinidad esté detenido, claro, porque tiene las claves, y porque no es tan majadero, las va a dejar allá guardaditas. Entonces, Simón Trinidad les preocupa mucho, Sonia no les preocupa en absoluto. Ese no es un problema de solidaridad, ese no es un problema de principios, es un problema de plata, de plata, de plata. Y supóngase por un minuto, Montserrat, lo que no es cierto, que las FARC no tuvieran un peso. Si no tienen un peso es porque no están metidas en el negocio del narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras. Eso significaría que Juan Manuel Santos está negociando con los que no son. ¿Para qué negocian con las FARC si no son los del narcotráfico? Y el narcotráfico es el problema de la violencia en Colombia. Entonces hay que buscar a los que sí son, o para negociar con ellos o para derrotarlos. Pero no. Él insiste en que tienen que ser con los de las FARC, unos paupérrimos, unos infelices que no tienen un peso, no tienen un guerrillero y no tienen un peso. Entonces, ¿para qué negocian con ellos? Es que sí, bueno, yo creo que ese cuento no se lo traga nadie. Incluso las declaraciones del presidente no fueron del agrado de los colombianos. Dice un oyente que firma como GG en el chat, dice, el presidente Juan Manuel Santos salió a defender a las FARC y lo dice refiriéndose a las declaraciones de que buscaron el dinero de las FARC y no lo encontraron. Me parece que esa discusión es ¿dónde lo ha buscado? Tiene dinero, punto. ¿Dónde y con quién lo ha buscado? A ver, que nos cuente. Sobre ese tema algo sabemos. No ha buscado un peso porque no le interesa, porque de pronto lo encuentra, porque son sus amigos y son sus socios, y son los amigos y socios de su hermanito Enrique Santos Calderón. Es que no se le olvide que Enrique Santos estuvo negociando con las FARC durante meses sin que nadie lo supiera, es decir, ilegalmente, es decir, inconstitucionalmente. Entonces usted tiene personas del Centro Democrático acusadas porque hablaron una vez, un día, hablaron con un bandido y eso les ha costado años de cárcel. Enriquete Santos estuvo hablando meses, habló de 65 reuniones en 8 meses y a él no le pasa nada. ¿Por qué? Ah, no, es que era el enviado Juan Manuel Santos. Quiero ver el acto administrativo. Quiero ver la decisión de Juan Manuel Santos enviando a su hermano como plenipotenciario para discutir con Timochenko los temas de la paz. A ver, muéstrelos. Eso es imposible porque todo esto ha sido un fraude a la nación, porque todo esto ha sido una treta para entregarle a los bandidos de las FARC lo que nunca pudieron ganar a través de las armas y la violencia. El espacio, la tierra de los colombianos. Entonces, derrotados como estaban en el momento en que Álvaro Uribe le entregó la presidencia, se dedicó a halagarlos y a crear con ellos este mundo de fábula, que ahora tiene su mejor capítulo, cuando las FARC dicen que no tienen un solo peso. The Economist asegura que a 2012 eran más de 10.000 millones de dólares. Y aparece William Bromfield, el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, donde dice que tiene datos muy precisos para determinar dónde tienen guardadas las FARC el dinero. Y eso sí que es cierto que los tiene preocupados. Entonces acuden al Papa a ver si el Papa les defiende su plata del narcotráfico. Ay, Dios mío. Pero además, ¿por qué acuden al Papa si ellos no creen en la Iglesia, si se burlan? No. Es francamente absurdo. Ellos son marxistas y la religión es el opio del pueblo, según Marx. Pues entonces, ¿para qué quieren que el Papa interceda por ellos? O sea, pues porque ellos son así. Ni siquiera para eso son ortodoxos. Ellos son lo que son, unos bandidos, y lo que les interesa es lo que les interesa. Es decir, el dinero. Son unos traficantes
de dinero, infinitamente ricos, y aquí estamos, pues, aquí estamos soportándolos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 18 de abril del año 16, son las 6:29 de la mañana. Una curiosa reunión semisecreta en Bogotá fue denunciada al mundo por el periodista Eduardo Mackenzie, bajo la protección discreta del presidente bolivariano, el camarada Juanpa, donde participaron una docena de activistas extranjeros que vinieron a dictar línea. Era gente del Partido Comunista de Cuba, Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el mismo que rechazó el Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 y lanzó después el pleito contra Colombia en la Corte de La Haya. Esa gente estaba allí, en Bogotá, tranquilamente, y ningún diario de los que se declararon escandalizados por la pérdida de una parte del mar territorial dijo ni una palabra. Hubo también representantes del Frente Farabundo Martí de Salvador y del Partido de los Trabajadores de Brasil, el PRD de México, de la Alianza País de Ecuador y hasta el SORTU, la fachada legal de ETA. El Partido Comunista Colombiano y su variante Polo Democrático, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica, la Alianza Verde, la Coordinadora Socialista y el Movimiento Progresistas fueron también anfitriones. Ellos y los citados grupos extranjeros hacen parte de un mismo núcleo internacional fundado en julio de 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva. Todos los oradores estimaron que Santos debe acoger las condiciones de las FARC para firmar el acuerdo. El senador Iván Cepeda, el senador comunista, le correspondió lanzar el ataque más violento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También embistieron contra el procurador Alejandro Ordóñez, contra el Centro Democrático y Fedegan. La unanimidad también reinó frente a otros temas como estos: cómo ganar las elecciones del 18, revisión del sistema electoral, retoma de tierras como prevén los acuerdos farsantos, imponer la constituyente, controlar y censurar la prensa y las redes sociales, y finalmente combatir la extrema derecha de corte fascista de Colombia, como lo vociferó Clara López, y un video de Marcos Calarcá enviado desde Cuba. Doctor Londoño, ¿de dónde salió el dinero para pagar ese evento? Los pasajes de avión, los hoteles y otros gastos de los invitados. Esa es la pregunta del billón. Averigüemos dónde sesionaron. Sí, señor. ¿Cuál era el salón donde se reunía tan distinguida, trasnochada clientela de Marx? A estas alturas de la vida, cuando el socialismo no ha producido sino hambre y miseria, lo que toca lo daña. No ha producido sino hambre y miseria. Aquí están los partidarios de Marx, todos reunidos en esta reunión tan simpática que denuncia Eduardo Mackenzie. Porque en Bogotá, aquí en Bogotá, nadie supo, William. Nadie supo que estaban reunidos estos personajes abogando porque Juan Manuel Santos le dé la razón a las FARC. Pues en poco los ocupa. ¿No iría Enriquito Santos a la reunión, William? No, por ahí no aparece, pero ¿usted se imagina? Bueno, pues era el personaje ideal para que estuviera allá y para que abriera y cerrara las sesiones. Entonces, le agradecemos al profesor Eduardo Mackenzie que por algún camino se enteró de este aquelarre, porque eso no es una reunión, eso es un aquelarre. Recuerda lo que son los aquelarres, ¿verdad? ¡Ave María! 31 de octubre. Las reuniones de las brujas. Sí, señor. Bueno, pues esto era una especie de aquelarre, todos con sus dogmas trasnochados, con los dogmas que no han producido otra cosa que miseria y que dolor
en los países que han tocado. Y si no, muéstrenos algún país socialista feliz. Los socialismos que quedan son el de Corea del Norte, que deja morir a la gente de hambre. Sí, señor. Para que la gente coma, tienen que recibir comida regalada de China o de los Estados Unidos. Y Cuba que ahora está de rodillas ante el señor Kerry, pues que tan majadero recibe las genuflexiones y promete que los Estados Unidos y la gente cubana que vive en los Estados Unidos va a hacer inversiones en La Habana. Recuerde que esa gente cubana salió de Cuba, William, con una mano adelante y otra atrás, Sí, señor. buscando otros horizontes, y que llegó a los Estados Unidos, y que a fuerza de trabajo, de dedicación, de inteligencia, de superación, hicieron fortunas y tienen una vida propia y tienen capacidad para hacer negocios. El exilio cubano es un exilio ejemplar, donde como quiera que se lo mire, donde desde luego hay gente con muy varia fortuna, con muy distinta capacidad económica, pero en general como conjunto humano es maravilloso. Aquellas personas a las que Fidel y Raúl Castro y el Che Guevara tiraron al mar para que se los comieran los tiburones, han logrado hacer una colonia ejemplar en los Estados Unidos. Y es a ellos a los que se les pide ahora que hagan inversiones en Cuba, en la Cuba que se les robó todo lo que tenían, porque pues muchas de esas personas de las que están ahora en los Estados Unidos eran ricos en Cuba y les quitaron todo, se les robaron todo. Y ahora les dicen, no, vengan, traigan esos capitales que hicieran en los Estados Unidos, tráiganlos para acá se los consentimos. No sé si sean tan majaderos de caer esta vez en las garras o en ese canto de sirenas que les dicen, vengan, que aquí los vamos a amar mucho. Así pues que esta es la historia, William, la historia de esa reunión de trasnochados marxistas que se celebró en Bogotá sin que aquí supiéramos. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y lastimosamente tenemos que abrir esta mañana con un titular bastante triste. Y es que luego del terremoto que se presentó en el noroeste de Ecuador, en la provincia de Manabí, se han registrado por lo menos que 272 personas han fallecido. Y Jorge Glass, vicepresidente del vecino país, ha advertido, y el mismo presidente Rafael Correa también ha tenido que asegurar que esta cifra desgraciadamente aumentará con el pasar de las horas. Todavía hay muchísimos lugares que han quedado incomunicados y donde los cuerpos de socorro no han podido llegar debido al resultado del terremoto, del impacto que tuvo en las carreteras del vecino país. Y este terremoto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo una magnitud de 7.8 grados y se registró exactamente a las 6:58 de la tarde de este sábado. Y también se sintió en áreas fronterizas de Colombia y Perú. Ya la Cancillería colombiana reportó que 6 colombianos por lo menos fueron encontrados dentro de las víctimas reportadas luego del terremoto. A través de su cuenta de Twitter publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombianos que en relación con los colombianos en este país, 6 se han encontrado muertos, hay 139 solicitudes de localización y hay 58 localizados y todavía hay 81 personas desaparecidas dentro de los colombianos en Ecuador. Doctor Londoño, esto nos demuestra la vulnerabilidad de las sociedades frente a estas catástrofes naturales y se ha criticado también un poco la falta de prevención de las edificaciones ecuatorianas que se vieron muy afectadas por este terremoto. Bueno, y mandamos toda nuestra solidaridad al vecino país y esperamos que se pueda seguir trabajando para salvar más vidas. Y por otro lado, doctor Londoño, tenemos que hablar de la OPEP, y es que la OPEP fracasó y no logró ponerse de acuerdo para poder congelar los precios del petróleo. Recordemos que la OPEP se reunió en Doha intentando congelar los precios del petróleo, la producción del petróleo para poder subir un poco los precios, pero resulta que Irán
decidió no asistir a esa reunión. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque argumenta que él no congelará la producción, pues necesita este dinero para poder financiar todas las iniciativas en materia de seguridad que está poniendo en marcha. Recordemos que a Irán se le levantaron unas sanciones que le prohibían y le bloqueaban la producción de petróleo. Estas sanciones fueron levantadas por el grupo de los G8 y desde entonces ha venido utilizando la producción de petróleo para poder financiar sus polémicas políticas de seguridad. Así las cosas, doctor Londoño, vemos muy difícil que se puedan lograr poner de acuerdo, puesto que Irán se sigue negando, los otros países tampoco decidirán congelar la producción. En todo caso, fracaso en la reunión de Doha. Lo que prevén los especialistas es caída en el precio del petróleo. Recuerden, lo dijimos muchas veces, el precio del petróleo, tanto el WTI como el Brent, estaban en aumento porque la gente preveía éxito en la reunión de la OPEP para cancelar la cantidad de petróleo ofrecida en el mercado, con el objeto de subir los precios. Pero finalmente llegó la reunión fracasó, entonces si hay lógica en los mercados es que el precio del petróleo va a caer. Ya lo veremos, también prevén un fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos. Y en un minuto estaremos con el doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, para hablar con ustedes del tema que a tantos preocupa, la restitución de tierras. En cuanto sea una lucha contra los bandidos, excelente nos parece y que les quiten las tierras. Y en cuanto sea una amenaza para la propiedad privada en la tierra colombiana, por parte de quienes aprovechan la ocasión y la confusión para quitar las tierras bien habidas, es una verdadera calamidad, es un desastre. En un minuto, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.